dicotómica, que es la variable género femenino, que toma el valor de 1 si es género femenino y 0 en caso contrario, es decir, masculino, ¿no? De igual manera teníamos una variable dicotómica que reflejaba el estado civil. En tal sentido, el estado civil era 1 si era casado y 0 en otro caso. Esto significa soltero, viudo o divorciado. ¿Cuáles eran los elementos que se nos pedía y que vamos a desarrollar el día de hoy? Básicamente, utilizando el lenguaje de programación RStudio, en primer lugar, se pide o se pedía mediante los coeficientes de correlación y nivel de significancia estadística, cómo se relaciona el salario con sus factores asociados, ¿no? Para ello se recomendaba o se sugería utilizar la función chart correlation. En tal sentido, voy a abrir mi archivo en RStudio, en el cual les voy a explicar cuáles son los primeros cálculos que vamos a realizar. En primer lugar, es importante señalar de que, como en cualquier análisis estadístico econométrico, lo primero que debemos hacer es importar la base de datos. Esta base de datos nosotros debemos tenerla guardado en alguna ubicación dentro de nuestra computadora, Dropbox o en cualquier lugar donde veamos pertinente. Y por otra parte, debemos llamar a la paquetería o en todo caso llamar a la librería que me permita leer archivos en Excel. Este es el primer paso que debemos hacer. El segundo paso que debemos hacer es definir el nombre de nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos se va a llamar salarios. ¿Okay? Ustedes podían ponerle cualquier nombre y damos la instrucción al lenguaje de programación de que me lea una base de datos en Excel y la ubicación, desde luego, del archivo. Simplemente sitúo el cursor dentro de la línea que voy a ejecutar y selecciono Run. Puedo ver si efectivamente está mi base de datos. De hecho, son varias variables que tiene la base de datos. Y como podemos observar, son alrededor de 526 datos para varias variables, ¿no? En nuestro caso en particular, vamos a utilizar la variable educ, experiencia al cuadrado, la variable femenino, género femenino, logaritmo del salario y estado civil. Solamente estas variables, que en realidad es desde la variable número 4 hasta la variable número 9. De forma seguida, para poder realizar lo primero que nos pide, que es el análisis y diagrama de dispersión y correlación, debo utilizar una función que es la función chart correlation. Previamente a esta función de chart correlation, debo instalar la paquetería y librería Performance Analytics. Un aspecto bastante importante del lenguaje de programación es R, es que antes de ejecutar cualquier función, debemos instalar la paquetería y librería pertinente. Entonces, ejecuto la paquetería y librería Performance Analytics y de forma seguida también puedo instalar la paquetería y librería T-Series, que esta paquetería me permite, cuando realice más adelante un análisis de regresión,
evaluar la hipótesis si los residuos tienen o no tienen distribución normal a través de la prueba Harke-Vera y a través de la prueba Shapiro-Wilk, ¿no? Entonces también puedo instalar la paquetería y librería T-Series. Una vez que he realizado esto, voy a correr la función char correlation para mi base de datos llamada salarios y voy a realizar el análisis de la variable 4 a la variable 9. ¿Qué significa eso? Significa de que solamente se va a hacer el análisis desde la variable 4, que es la variable educación, hasta la variable 9, que es la variable estado civil. Y en este caso me aparecen mis resultados de mi análisis de correlación. ¿Qué es lo que podemos apreciar? ¿Qué es lo que podemos apreciar en este gráfico? Bien, en este gráfico tenemos las variables en el análisis, ¿no? Estas son, en la diagonal principal tenemos las variables y su distribución y su histograma o su distribución estadística. Por otra parte, en la parte inferior tenemos lo que son diagramas de dispersión, cómo se relacionan las variables, y en la parte superior derecha tenemos lo que son los coeficientes de correlación. Tenemos los coeficientes de correlación y el nivel de significancia estadística. Bien, ¿cuál es la variable principal de interés? La variable principal de interés es logaritmo del salario, ¿no? Esta variable, la cual puedo observar de que, por ejemplo, con la primera variable, que es educación, el coeficiente es positivo y es estadísticamente significativo. Vamos a hacer en primer lugar, vamos a hacer una lectura de cuáles son los niveles de significancia estadística que maneja RStudio. En primer lugar, para RStudio, 3 estrellitas significa un nivel de significancia del 0.10%. 2 estrellitas, que en este caso no apreciamos en ningún caso, 2 estrellitas, significa un nivel de significancia estadística del 1%. Y finalmente, 1 estrellita significa un nivel de significancia estadística del 5%, que es equivalente a hablar de un nivel de confianza del 95%. Entonces, si yo aprecio las principales relaciones que tiene el salario, lo que voy a observar es, en primer lugar, que tiene una asociación positiva y estadísticamente significativa con la educación al nivel del 0.1%. ¿Qué significa esto? Significa que a mayor educación existe mayor salario, de forma estadísticamente significativa. Puedo interpretar también que por cada año de educación, el salario se incrementa en 0.43%. Por otra parte, también podemos apreciar de que el salario tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con la experiencia laboral, ¿no? Esto significa que y es estadísticamente significativa al 5% de significancia estadística. Significa de que a mayor salario existe, a mayor experiencia laboral existe mayor salario, ¿no? Por cada un año de experiencia laboral adicional,
eso se relaciona positivamente en que los salarios se incrementan en 0.11%. Por otra parte, la relación entre el salario y la experiencia elevada al cuadrado no es estadísticamente significativa. O es lo mismo que decir, es igual a 0. Y finalmente, se aprecia también una relación estadísticamente significativa entre género femenino y salario. ¿Qué significa esta relación estadísticamente significativa? Al 0.1% de significancia estadística, significa de que el género femenino se asocia de forma negativa y estadísticamente significativa con menor salario. Esto significa de que si el género es femenino, esto se va a asociar con que, con que el salario será menor en 37%, ¿no? De forma estadísticamente significativa. Esta era la principal interpretación que se requería para la prueba. Si ustedes quieren, pueden hacer otras interpretaciones de igual manera. Por ejemplo, podemos apreciar de que la educación está negativa y estadísticamente relacionada con la experiencia y con la experiencia al cuadrado. De igual manera, podemos ver, aquí vemos un punto, este punto es un nivel de significancia del 10%. Podemos ver que la educación también está negativa y significativamente relacionada con el género femenino, pero al 10% de significancia estadística. Y finalmente vemos de que no existe relación entre educación y el género y el estado civil. Y así podemos interpretar el resto de las variables, si ustedes así lo veían pertinente, pero en nuestro caso en particular, como la variable de interés principal es el logaritmo del salario, y vamos a determinar la relación entre, o la asociación entre esta variable y el resto de las variables. Un último elemento también que era importante señalar es que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el estado civil y el salario. Esto significa de que si el estado civil es de casado, por ejemplo, eso se asocia con 27% de mayor salario, de forma estadísticamente significativa. Si tuviéramos que elegir una prioridad o jerarquización en los factores asociados al salario, simplemente por el nivel de significancia estadística y por el coeficiente de correlación en términos absolutos, diríamos que el principal factor asociado con el salario es la educación, porque tiene el coeficiente de correlación más alto en términos absolutos, ¿no? El segundo factor asociado más significativo y alto con el salario es el género, el cual es negativo y estadísticamente significativo. El tercer factor asociado con el salario es el estado civil. Y finalmente, el último factor asociado con el salario es la experiencia laboral, dado los valores de los coeficientes y el nivel de significancia estadística. Entonces, con esto habríamos respondido a la primera pregunta. Para la segunda pregunta, tenemos en todo caso el requerimiento de estimar dos modelos alternativos. En estos modelos alternativos podemos apreciar de que cada modelo está con el subíndice sub i. ¿Qué significa este subíndice sub i? Significan datos de corte transversal.
En el primer modelo tenemos tres variables explicativas: el género femenino, la educación y la experiencia laboral. Y en el modelo 2, adicional a los tres factores, tenemos lo que es la experiencia laboral elevada al cuadrado y finalmente el estado civil. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas son ¿qué variables son significativas y cuáles no? Interprete los coeficientes e interprete el intercepto con el antilogaritmo. La pregunta 3 nos señala: evalúe para los modelos 1 y 2 si sus residuos cumplen con el supuesto de normalidad y utilice las pruebas Harke-Vera y Shapiro-Wilk. ¿Cuál es la conclusión general? En primer lugar, lo que vamos a hacer es estimar nuestro primer modelo econométrico, que le voy a llamar mod 1. Esto es el modelo 1, en el cual vamos a dar la instrucción al lenguaje de programación que nos estime un modelo de regresión lineal a través de la función LM. De forma seguida, ¿cuál va a ser mi variable dependiente? Mi variable dependiente va a ser logaritmo de los salarios. ¿Y cuáles van a ser mis variables explicativas? En el primer modelo tenemos tres variables explicativas. En primer lugar, tenemos la variable género femenino, que está señalada aquí por female. En segundo lugar, tenemos la variable educación. Y en tercer lugar, tenemos la variable experiencia laboral, expert, ¿no? Un elemento importante es que para que el lenguaje de programación lea mis variables que están en la base de datos salario, debo ejecutar previamente la función de attach. Cuando selecciono la función de attach, todas las variables de la base de datos salarios se incorporan al lenguaje de programación. Entonces, de esta forma, ejecuto mi primer modelo. Si quiero ver el resumen de los modelos, es con la función summary. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que evalúo acá? Lo que evalúo acá es que mi intercepto es positivo y estadísticamente significativo. 3 estrellitas al nivel de significancia del 0.1%. La variable género femenino, es negativo y estadísticamente significativo al nivel del 0.1%. La variable educación es positiva y estadísticamente significativa al nivel del 0.1%. Y finalmente la variable experiencia laboral es positiva y estadísticamente significativa al 0.1%. ¿Qué significa, por ejemplo, este signo menos 0.34? Significa de que cuando el género es femenino, en promedio, o el efecto en los salarios es que el género femenino perciben aproximadamente 34% menos. Si mi variable dependiente está en términos logarítmicos y mis variables explicativas están en términos lineales, estos parámetros, female
educación y experiencia van a corresponder a semielasticidades. ¿Cómo se interpreta una semielasticidad? Una semielasticidad se interpreta que frente a un cambio absoluto en la variable explicativa, la variable dependiente tiene un cambio en términos porcentuales. ¿Okay? Por otra parte, si yo tuviera que comparar de estos tres factores, ¿cuál es el más fuerte en términos de la variable dependiente? Todos son estadísticamente significativos. Y si comparo los pesos de los coeficientes, el más fuerte, desde luego, en primer lugar, es el género femenino. En segundo lugar, es la educación. Y en tercer lugar, es los años de experiencia laboral. ¿Cómo interpretaría este segundo coeficiente? La variable educación está expresada en términos de años de estudio. Por lo tanto, por cada año adicional de estudio, el efecto sobre el salario es un incremento del 9%. ¿No? De forma estadísticamente significativa. Y finalmente la experiencia laboral también está expresada en años de experiencia laboral. Por lo tanto, podría concluir que por cada año laboral el incremento en el salario es aproximadamente 0.9%. Esto de acá debo multiplicarlo por 100 para expresarlo en la interpretación correcta. Y de igual manera es estadísticamente significativo. Si yo evalúo si los residuos tienen distribución normal o no, primero debo generar un nombre a los residuos. En este caso le voy a poner resid 1, es decir, corresponde a los residuos o errores del modelo 1. Y posteriormente evalúo la prueba Harke-Vera y la prueba de Shapiro. Ambas pruebas me evalúan la hipótesis nula, que los residuos tienen una distribución normal. En este caso en particular, ¿cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es el p-value o la probabilidad. Como la probabilidad es menos que el 5%, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Significa que mediante los estadísticos Harke-Vera y Shapiro-Wilk, los residuos del modelo 1 no tienen una distribución normal, lo cual es un problema econométrico. De forma seguida, voy a estimar el modelo número 2. En el modelo número 2, le voy a llamar modelo 2, mod 2, y voy a adicionar dos variables explicativas adicionales, la variable experiencia elevada al cuadrado y la variable estado civil. Si veo los resúmenes del modelo de regresión, se mantienen los mismos signos. Desde luego los coeficientes han variado un poco, esto por el efecto de incorporar otras variables, y por lo que veo es que la variable experiencia laboral elevada al cuadrado es negativa, es próxima a 0, pero es negativa y es estadísticamente significativa. ¿Qué significa esto? Significa que la experiencia laboral, si bien es cierto, se relaciona de forma positiva y estadísticamente significativa con el salario. Sin embargo, por el tema de la edad, llega a cierto punto en que pasada cierta cantidad de experiencia, eso ya se convierte en un efecto negativo sobre el salario. Posiblemente por ejemplo, cuando las personas pasan de los 50 años o tienen más de cierto número de años de experiencia laboral,
posiblemente ya han llegado a su edad máxima productiva, laboralmente hablando, y por lo tanto, después de pasar ese umbral, en realidad ya la productividad disminuye y eso se traduce en menores salarios. Por otra parte, la variable salarios no es estadísticamente significativa. De este modelo 2 vamos a guardar los residuos, le vamos a dar el nombre de resid 2 y vamos a guardar los residuos o extraer los residuos para evaluar la hipótesis nula si los residuos tienen distribución normal. Eso lo hacemos a través de la prueba Harkevera y a través de la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no? En ambos casos vemos el p-value o la probabilidad que es menor que el 0,5, que es menor que 0.05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula que los residuos tienen una distribución normal. Aquí, entonces, ¿cuál es la conclusión general? La conclusión general es que en ambos casos no se cumple el supuesto de distribución normal en la distribución de los residuos o errores. Y esto es una violación del supuesto econométrico, porque dentro del modelo clásico de regresión lineal se establece de que los modelos econométricos deben tener una distribución normal para que sus parámetros estimados tengan una distribución normal. Más adelante vamos a ver cómo podemos corregir ese problema econométrico, esa violación del supuesto. Sin embargo, por el momento vamos a quedarnos hasta aquí con la estimación. Y por otra parte, también si queremos presentar nuestros resultados econométricos en tablas estadísticas elegantes o en reportes econométricos estándar, una alternativa es utilizar la paquetería y librería Stargazer. Cuando yo utilizo la paquetería y librería Stargazer, puedo ver o puedo apreciar la presentación de mis regresiones con reportes estándar para la econometría. Puedo presentarlo modelo por modelo o si quiero con la función Stargazer y invocando al modelo 1 y al modelo 2 puedo apreciar mis resultados de manera conjunta. Estos resultados ustedes lo pueden llevar a un a Word, a Excel o lo pueden llevar también a un blog de notas. Por ejemplo, lo voy a llevar a un blog de notas para mostrarle cuáles fueron los resultados. Lo he llevado los resultados de RStudio a un blog de notas donde cuál es nuestra variable dependiente es el logaritmo del salario, ¿no? Nuestra variable género femenino o female, que en ambos modelos es negativa y estadísticamente significativa. La variable educación, que en ambos modelos es positiva y estadísticamente significativa. La variable experiencia laboral, que en ambos modelos es positiva y estadísticamente significativa. La variable experiencia laboral elevada al cuadrado, que es negativa y estadísticamente significativa. La variable estado civil, que no es significativa, y por otra parte la constante, ¿no?
la constante en ambos modelos, que es positiva y estadísticamente significativa. Como esta variable está básicamente expresada en logaritmo, a través de esta constante yo puedo estimar el antilogaritmo. ¿Cómo puedo calcular el antilogaritmo? Básicamente, simplemente voy a escribir la función, por ejemplo, para el modelo 1, que el coeficiente, la constante es 0.481. Simplemente pongo exp de exponente y pongo el valor de 0.481. ¿Qué me va a reflejar esto? Esto me va a reflejar el valor antilogaritmo. Por lo tanto, si yo quisiera interpretar este coeficiente, para el modelo 1, cuando el género sea 0, es decir, masculino, cuando la educación sea 0 y cuando los años de experiencia laboral sean 0. Por lo tanto, el salario sería alrededor de $1,600. O si está expresado en miles de dólares, el salario promedio estaría alrededor de los $16,000. En nuestro caso en particular, nos dice que el logaritmo del salario está expresado en miles de dólares. Por lo tanto, nos reflejaría el modelo 1, que el salario promedio estaría alrededor de los 16,000. Si este valor lo multiplico por 1,000, por ejemplo, puedo multiplicarlo por 1,000. El salario promedio estaría alrededor de los $1,618 mensual. Si veo para el modelo 2, calculando el antilogaritmo de la constante, 0.392, y esto lo multiplico por 1,000. Esto involucraría para el modelo 2 que el salario promedio estaría alrededor de los $148 si el género es masculino, si la educación es igual a 0, si los años de experiencia laboral es igual a 0, si la experiencia laboral elevada al cuadrado es 0 y si el estado civil es 0, es decir, soltero. Recordemos de que la interpretación matemática de la constante o intercepto básicamente refleja la interpretación representa la interpretación de un coeficiente de intersección en un modelo de regresión lineal. O si ustedes recuerdan en su curso de cálculo, cuando vieron temas de funciones, esta constante refleja la interpretación de la intersección en una función lineal. De esta manera hemos respondido a las preguntas 2 y 3 respectivamente. Finalmente, en la prueba habían dos preguntas finales, la cual nos señala lo siguiente. Para el modelo 2, realicen las siguientes pruebas de hipótesis. En primer lugar, el verdadero valor del beta 2 es igual a 0,9 y en segundo lugar,
el verdadero valor de beta 2 y de beta 3 es igual a 0,11. ¿Cuál es el modelo 2? El modelo 2 es el modelo que incluye 5 variables explicativas y básicamente nos va a decir que este valor estimado, su verdadero valor va a ser igual a 0,9 y en el segundo que la variable, el parámetro de beta 2 y de experiencia laboral es igual a 0,11. Para poder realizar pruebas de hipótesis, necesitamos instalar una paquetería y una librería. Esta es la paquetería y librería CAR. ¿Qué significa CAR? Es por su significado en inglés, son funciones auxiliares acompañantes para la regresión. ¿Okay? Entonces, instalo la paquetería y librería CAR que nos va a permitir realizar análisis de prueba de hipótesis. ¿Cuál es la función que vamos a realizar? La función que vamos a realizar es linear hypothesis, ¿no? ¿Y cuáles son los argumentos que necesitamos? El primer argumento es invocar al nombre del modelo. En este caso, el modelo es el modelo número 2. Y en segundo caso, el segundo argumento es invocar a la variable o parámetro y el valor sobre el cual queremos hipotetizar. En este caso, vamos a hipotetizar que la segunda variable, que el beta 2, educación, es igual a 0,9. Entonces, en la línea, sitúo el cursor y ejecuto run. ¿Cuál es el resultado de la prueba de hipótesis? Lo que debo cerciorarme es la probabilidad. La probabilidad es 0,30. Esta probabilidad es mayor que el 5% y es mayor que el 10%. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llego? Llego a, toda vez que la probabilidad es mayor que el 5 y el 10% respectivamente, no rechazo la hipótesis nula que el verdadero valor del parámetro de educación es igual a 0,9. Luego voy a realizar la hipótesis nula, que la suma de los efectos de educación y de experiencia laboral es igual a 0,11. Esto significa, la hipótesis nula, que el verdadero valor del parámetro beta 2 y el verdadero valor del parámetro beta 3 es igual a 0,11 contra la hipótesis alternativa que el verdadero valor de estos dos parámetros es diferente de 0,11. En tal sentido, nuevamente invoco a lo que es la función de linear hypothesis, y los argumentos que voy a necesitar, en primer lugar, es el nombre del modelo, que es el modelo 2. Y en segundo lugar, voy a señalar de que la suma de los parámetros o de las variables educación y experiencia es igual a 0,11. Situando el cursor en la línea, selecciono Run. Y lo que me fijo básicamente es la probabilidad. Esta probabilidad es mayor que el 5% y esta probabilidad es mayor que el 10%. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que no rechazo la hipótesis nula, que la suma de ambos factores es igual a 0,11.
Y de esta manera es la respuesta a la pregunta número 4. Finalmente, tenemos la última pregunta que nos señala lo siguiente. ¿Qué modelo es mejor utilizar? ¿El modelo 1 o el modelo 2? Utilice el criterio del R cuadrado ajustado y criterios de información, prueba de Wald, prueba F, prueba de Wald o de Wald chi cuadrado, razón de verosimilitud, criterio de información Akaik y el criterio de información de Schwarz. Entonces, de forma inicial, voy a comparar el R cuadrado o coeficiente de determinación ajustado por los grados de libertad. ¿Qué es lo que voy a visualizar? Lo que voy a visualizar es que en el modelo 1, mis variables explicativas ajustadas por los grados de libertad explican aproximadamente el 35% de la variable dependiente. Esto es para el modelo 1. Mientras, para el modelo 2, las variables explicativas, ajustando por los grados de libertad, explican de forma redondeada, desde luego, el 40% de la variable dependiente. Entonces, si yo considero el R cuadrado ajustado, ¿cuál es de estos dos modelos el que voy a elegir? Es el segundo modelo, porque tiene un R cuadrado ajustado mayor que el primer modelo. Entonces, bajo este criterio, el modelo 2 sería mejor que el modelo 1. Conforme al instructivo, voy a ver otros criterios de información. Para ello, debo instalar una paquetería y librería que se llama la paquetería y librería LM-Test o pruebas de regresión lineal, de modelos de regresión lineal. En mi caso ya los he instalado previamente. Y por otra parte, primero voy a comparar los modelos a través de la prueba de Wald. Cuando no especifico la prueba de Wald, de forma automática me realiza un análisis de la prueba F. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuáles son los dos modelos que voy a comparar? El primero es el modelo 1 y el segundo es el modelo 2. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos modelos por las nuevas variables incluidas. Esa es la hipótesis nula. Es decir, estas variables en otras palabras, las nuevas variables incluidas son estadísticamente igual a 0. Esa es la hipótesis nula. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que rechazo la hipótesis nula. O dicho de otra forma, existe una diferencia estadísticamente significativa entre el modelo 1 y el modelo 2. Por lo tanto, el modelo 2 es más apropiado que el modelo 1 según la prueba de F. Luego realizo el test de Wald comparando los modelos 1 y los modelos 2, pero esta vez a través de la prueba de chi cuadrado. ¿Cuál es la conclusión? De igual manera, la hipótesis nula es que en el modelo 2, las nuevas variables explicativas son iguales a 0. Contra la hipótesis alternativa que las variables explicativas, experiencia elevada al cuadrado, y estado civil son diferentes de 0.
¿Cuál es la conclusión? Veo la probabilidad chi cuadrado y esta probabilidad es estadísticamente significativa. 3 estrellitas. Por lo tanto, llego a la conclusión de que entre el modelo 1 y el modelo 2 sí existe una diferencia estadísticamente significativa y por lo tanto las últimas variables deben incluirse y por lo tanto el modelo 2 es el modelo correcto. De igual manera, a través de criterios de información, evaluamos la prueba razón de verosimilitud. ¿Cuál es la regla de decisión en los modelos de verosimilitud? La regla de decisión es ver si existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos modelos, tal cual hicimos con la prueba Wald, prueba de F y prueba de chi cuadrado, y vemos que sí existen diferencias estadísticamente significativas. Y finalmente, la comparación de dos modelos a través de los criterios de información de Akai y de Schwartz implican de que vemos los estadísticos Akai y Schwartz en ambos modelos y elegimos el modelo que tenga el menor valor. En este caso, por ejemplo, para el criterio de Akai, el modelo 1 tiene el valor de 608 y el modelo 2 tiene el valor de 570. La regla de decisión es que tengo que elegir el modelo que tenga el menor valor. En este caso, el menor valor está con el modelo 2. Y de igual manera, para el criterio de Schwartz o Vic, debo elegir el modelo que tenga el menor valor. Ese es el mejor modelo. En este caso, el modelo 1 tiene el valor de 6.30 de manera redondeado y el modelo 2 tiene el valor de 600. En este caso, de ambos valores, el menor valor es el modelo 2 con el valor de 600, por lo tanto, el modelo 2 es el mejor modelo. Entonces, en resumen, comparando lo que es el R cuadrado ajustado, en el modelo 2, el R cuadrado ajustado es mayor. Y por otra parte, según las pruebas y criterios estadístico de Wald, prueba de F, estadístico de Wald, prueba chi cuadrado, razón de verosimilitud, criterio de Akai y criterio de Schwartz, todos estos criterios me señalan que el mejor modelo es el modelo 2. Entonces, hasta aquí hemos concluido lo que es la resolución de esta práctica. ¿Qué vamos a ver más adelante? Hemos visto de que en esta práctica hay un problema y la violación de un supuesto econométrico, que es que los residuos no tienen una distribución normal. En la parte final del curso vamos a ver cómo corregir este problema de normalidad, que usualmente el problema se corrige, en primer lugar, identificando cuáles son las observaciones con valores atípicos o outliers y posteriormente eliminando como son datos de corte transversal, eliminamos esos datos atípicos, corremos una nueva regresión y verificamos de que ya no existe el problema de la normalidad. Pero eso lo vamos a ver ya en una sesión posterior.